Evangelio de San Juan, el capítulo 2. Hasta el versículo 12, y después de eso vamos a orar para comenzar la clase. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Ya estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas de Jesús y a sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos. En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora, llevadlo a la maestrásela. Y se lo llevaron. Cuando la maestrásela probó el agua, echó vino, sin saber el dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el interior, mas tú has reservado entonces el interior, más tú has reservado entonces el interior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio señala que Jesús en cada Galilea manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Permagua, él, su madre, sus hermanos, discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Gracias, hermano. Hasta ahí. Vamos a orar. Cuando leía este pasaje, no sé, igual que quizás ustedes cuando lo hayan leído, y ¿cómo pasó esto? De la conversión del agua en vino. ¿De qué manera fue que sus discípulos fueron impactados a tal grado que dice que creyeron en él? ¿Que no creían ya en él? He escuchado muchas veces esta enseñanza en otros lugares, y a veces como que se pierde el sentido de la enseñanza, del propósito de mostrar que Jesucristo es Dios, porque todo se va en el hecho que, Él hizo vino, entonces sí podemos tomar vino, y se pierde ahí, y se pierde el verdadero sentido del texto, del mensaje. Dios tiene un propósito en todo. Si me acompañan, sin perder el pasaje de capítulo 2, vayan al capítulo 20. En el capítulo 20, todo el libro de la Biblia, como cualquier otro libro que usted agarre, tiene un propósito por el cual fue escrito, una razón. Y Juan dice él dice específicamente cuál es el propósito del libro de Juan al escribirlo. Y aquí en Juan capítulo 20, los versículos 30 y 31, dice lo siguiente. Si ustedes ven, alguna de sus Biblias dice el propósito del libro. Y el versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, dicen, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan presenta 7 señales a lo largo de todo el libro que tienen este propósito, lo que dice en el versículo 31. Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ese mismo principio se mantuvo allá y se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, al comenzar a ver el texto que tenemos en el capítulo 2, la primera parte yo la he titulado los primeros 4 versículos: ¿a quién dirigimos nuestra necesidad?
Dice que la historia de Caná es mucho más que el relato de una boda que le faltaba vino. Y la exclamación de María, no tienen vino, no es un mero comentario sobre el pánico del anfitrión de la boda. Implica mucho más que eso. A muchos han agarrado también aquí de este texto que María está sobre Jesús y ella le manda qué cosas hacer, y por eso él la hizo, y no es lo que el texto nos está mostrando aquí. Sencillamente María se parece dar la impresión, y eso al estar observando el texto, al estarlo leyendo, uno se da cuenta, María, ¿por qué sabe que ya no falta vino? Si ella hubiera sido una invitada, ¿cómo se hubiera dado cuenta que faltaba vino? Da la impresión que María como que estaba allí ayudando y estaba involucrada. Y entonces pasan dos cosas. Una, ella se da cuenta que el vino se acabó, porque allá las fiestas duraban varios días. Podía ser una semana o más, una boda. Y luego, segundo, ella sabe quién es Jesús. Ella sabe quién es Jesús. Porque ella fue la que tuvo la presencia del ángel. Ella fue la que recibió un mensaje del propósito de ese hijo. Ella sabe que ese hijo, José, no tiene nada que ver allí. Entonces ella sabe que el hijo que ella tiene es algo especial, es Dios. Entonces por eso ella se lo menciona, pero en ningún momento vemos en este texto cuando ella le dice, no tienen vino, está implicando que le está ordenando que haga algo. No está implicando eso, está diciéndole, no tienen vino, o sea, como que dice, ahí está la situación, lo que tú quieras hacer. Porque no tenía dinero para comprarlo. No sabemos eso, el texto no lo dice. El texto no lo dice. Sencillamente se había acabado el vino. No hicieron el cálculo, quizás no tenían el dinero, muchas razones, pero el texto no es ese el propósito. Sencillamente se acabó y es una situación que Dios va a ocupar para mostrar quién es su hijo. Algo más que podemos ver en este texto. Cuando uno lee la Biblia, hermano, cada palabra tiene una razón, un propósito. Aquí dice que al tercer día, comienza el texto en el versículo 1. En primer lugar, uno se da cuenta que al tercer día, ¿de qué? Algo había pasado hace 3 días, cuando Jesucristo conoció a Natanael. Pero luego dice después al tercer día, ocurre este evento. La misma situación vemos con el Señor Jesucristo. Al tercer día, Él resucitó. Hay una similitud, o sea, Dios lleva más de un mensaje en el contenido del texto. Entonces vemos un sentido literal, han pasado 3 días desde Natanael, y hay un sentido espiritual, la resurrección. Las bodas judías era un tal evento que involucraba a toda la aldea. Podía durar una semana la fiesta, donde lo que hacía era que el novio salía de su casa, iba a la casa de la novia, la recogía para llevársela a su casa, y hacían fiesta. Esa era la boda. No lo que hoy vemos en día, que vamos a la iglesia, se hace todo el evento, aunque cada una de las cosas que hoy hacemos en las bodas tienen un propósito y una base bíblicamente. Ahora Jesucristo le contesta en lo que vemos ahí, la respuesta de él. Eso que tiene que ver conmigo en el versículo 4. Uno diría, wow, Jesucristo, qué malcriado, ¿no? Qué brusco. Qué brusco, qué niño, o sea, ¿cómo le responde hacia su madre? Si usted diría como madre, diría, si mi hijo me responde así, se le daría. Tenemos que leer de nuevo. Dentro de la cultura no le estaba faltando el respeto. Para nosotros, a nuestro tiempo, siglo XX, en el mundo occidental, sí lo vemos como una falta de respeto, quizás hablar hacia la madre, allá no. Entonces, y luego le está diciendo, esa situación no tiene que ver conmigo. De hecho, Jesucristo lo que está creando aquí es una división. Sí, como la madre que lo ha criado, hasta aquí llega tu límite.
Pero Jesucristo lo que está, en otras palabras, está diciendo, lo que yo tengo que hacer está bajo otra autoridad, la del Padre. O sea, si en todo caso María le estuviera ordenando a Jesús que convirtiera, que resolviera el problema del vino, Jesucristo le está diciendo, mujer, detente. Yo tengo una orden más alta que la tuya, la del Padre. Porque por la respuesta que le da. Si vemos ahí en el texto, en el versículo 4, le dice, mire la respuesta. Jesucristo le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tiene que ver la relación? Ella le está preguntando por vino. Y él le contesta con la hora. ¿Qué relación tiene? Porque ambas están relacionadas. Recordemos que vino, hoy tenemos cuando tenemos la Santa Cena, esto es lo que tomamos, el jugo de la uva. Y no nos vamos a meter en el problema que si era jugo de la uva, que si tenía alcohol, no nos vamos a meter en nada de eso, porque ese es otro tema. Nos vamos a meter culturalmente, era otro tiempo, y creo que en algún momento se ha mencionado que el vino allá se tenía que tomar como agua. Y no era fermentado al nivel de fermentación que tienen ahora las bebidas alcohólicas. Allá no había sistema para desinfectar el agua, para filtrarla. Entonces de alguna manera ellos preparaban su propia bebida. Y claro, si tomaban en abundancia, podían llegar a embriagarse. Pero, y en algunos otros casos vemos aún al mismo Pablo diciéndole a Timoteo que tome vino para su problema de estómago. Entonces es otra situación. Sin embargo, en la Santa Cena encontramos dos elementos: el pan que representa su cuerpo y el vino que representa la sangre de él. Y ahora vemos a Jesucristo respondiéndole, aún no llega mi hora. Entonces este texto tiene un significado mucho más amplio que el simple hecho de que faltaba vino. Jesucristo está diciendo, yo sé a lo que he venido, pero no ha llegado mi hora todavía. Si ponemos en la línea del tiempo, estos eventos están ocurriendo al principio de su ministerio y Jesucristo está aquí y va a ser crucificado. No ha llegado mi hora, todavía falta todo esto, todavía me estoy dando a conocer. Que no ha llegado la hora Para morir en la cruz por nosotros. Por eso no había llegado su hora, porque la hora está hablando de lo que había de representar su sangre, el elemento que ahora usamos en la Santa Cena. Ahora, lo que podríamos tomar, la aplicación espiritual que podríamos tomar para nosotros hoy en día, hermano, y ahora, ¿y eso qué con nosotros? María, todo lo que hace es una petición al Señor. Tenemos un ministerio de oración. El ministerio de oración no es para decirle a Dios, Señor, tengo necesidad de dinero, mándame $1 millón. Eso no es el ministerio de oración. O Señor, tengo esta enfermedad, sáname. Eso no es el ministerio de oración. O Señor, me falta un trabajo, dame mañana un trabajo. Eso no es el ministerio de oración. El ministerio de oración es, Señor, tengo esta situación, te la pongo en tus manos para que tú la resuelvas, para que tú me muestres cuál es la respuesta a esta necesidad. Algunos Dios los ha sanado y tienen tremendo testimonio. A otros todavía, a pesar de que han invertido tiempo, esfuerzo, dinero, todavía siguen enfermos al día de hoy, pero sin embargo están vivos, porque pueden ver la gracia de Dios día a día. Quizás si estuviera sano, quizás si yo estoy enfermo y mañana me sano, me olvido de Dios. Pero Dios en su misericordia a veces permite que quizás mi enfermedad continúe, porque eso me hace seguir dependiendo de Él. La situación del dinero es lo mismo. Hay para algunos de nosotros que el dinero no es problema. Si tengo, estoy feliz. Si no tengo, estoy feliz igual.
el Señor no tiene problema en dar, porque sabe que nuestro corazón no está amarrado ahí. Pero hay otros de nosotros que si no tengo, hay un problema, pero si llego a tener, me olvido de Dios. Y Dios permite. Es mejor tenerte con poco dinero, porque de esa manera dependes de mí. Entonces, cuando vamos al ministerio de oración, es con ese propósito. Y esa es la aplicación que hacemos para nosotros hoy en día. María hace una petición, pero confía lo que Jesús diga. Eso es lo que va a haber que hacer. Y es lo mejor. Y es con lo que comienza en el versículo siguiente. En el versículo 5, cuando María dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os dijere. Ella presentó una situación a Él y luego les dice a ellos, lo que Él diga. Y ella no sabía todavía lo que Él iba a hacer. Él pudo haber sencillamente dicho, pues se acabó, no más vino. Pero ella confió que Él iba a decir que era lo mejor. Y ahí nos lleva al segundo punto. Hemos visto que a quién dirigimos nuestras necesidades, los versículos del 1 al 4, y ahora el segundo punto es la voluntad del Hijo, los versículos del 5 al 10. Las tinajas. Aquí dice que ahí habían 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya se ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Las tinajas, dice, encontré que las tinajas son unas tinajas de piedras. Es interesante el número 6, porque en la Biblia el 6 siempre representa al hombre. Siempre representa al hombre. Y aquí hay 6 tinajas de piedra. Y dice que cada tinaja de piedra contenía aproximadamente, cabían allí 20 galones o 75 litros. O sea que si al final Cristo hubiera hecho vino en todas esas tinajas, él hubiera ahí convertido 450 litros en total de vino. O sea que hubiera sido una buena fiesta, ¿no? Ahora, algo interesante en todo esto que me llamó la atención: la calidad del vino. Si usted nota el texto y lea conmigo, observe. Están estas 6 tinajas. Hemos dicho que el 6 representa al hombre. Fueron llenas de agua. Y el agua en la Biblia está representada ¿por qué? Por la palabra. La palabra. Cuando algunos de nosotros nos gusta mucho el Salmo 1, cuando dice que el árbol está plantado junto a las corrientes de agua, y eso hace que esté fuerte, que tiene fruto, que su hoja no cae. ¿Qué sucede cuando usted haga la prueba? Algunos no la van a hacer. Si usted no lee la Biblia una semana, al final de esa semana, dígame cómo se va a sentir. Ese día está usted en el mundo, en la carne, en lugar de ir a la iglesia, vámonos para la fiesta, todo eso. Pero agarre usted una semana la Biblia, léala. Ese es su alimento espiritual fuerte. Ratito libre que tiene, ratito que va a estar con la palabra. Al final de esa semana, hermano, usted va a estar como cuando Moisés bajó del monte con las 12 tablas. Con las 2 tablas, perdón. Con las 2 tablas. Y dice que su cara reflejaba que había estado en la presencia de Dios. Se nota la diferencia. Y luego entonces vemos, dice que fueron llenadas con agua. ¿Y dónde estamos? Dice, llenar las tinajas de agua en versículo 7, y las llenaron hasta arriba. Las han llenado de agua.
Pero ahora, en ningún lugar yo encuentro aquí que diga que inmediatamente esas tinajas se hicieron vino. Lo que tradicionalmente escuchamos siempre. Sino que dice, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Encontré algunos comentarios, hablan de que todo se hizo vino, pero encontré algún que otro comentario con esta idea también. Que las tinajas, sí es cierto, fueron llenas de agua, pero solo al momento de sacarla es que se hizo vino. Solo al momento de sacarla. Porque me hacía la pregunta, ¿qué fue lo que impactó a estos discípulos para que creyeran en Jesús? ¿El simple hecho de convertir el agua en vino? El judío, en su mente, porque ellos a diferencia de nosotros, el judío estaba enseñado para repetir las cosas de Dios todo el tiempo. Y los discípulos como judíos, ellos tenían en su mente lo que había ocurrido años atrás, cuando Moisés sacó al pueblo hebreo de Egipto. ¿Se acuerda que hubieron unas plagas? Y la primera de ellas fue la conversión del agua en sangre. Y esa sí se hizo, esa fue conversión total, porque los ríos se hicieron rojos, toda agua que estaba en cualquier recipiente se hizo roja. Y en aquel entonces, esa señal fue una señal de juicio. Pero aquí es otra señal, aquí no es para juicio, aquí es para mostrar su gracia, para resolver una necesidad en el hombre. Y en ese momento tienen una necesidad de vino. Y por esta señal que Cristo está haciendo, está resolviendo su necesidad. Hoy en día, hermano, nosotros muchos venimos a la iglesia, creyentes y no creyentes. Venimos a la iglesia porque tenemos una necesidad en nuestro corazón. Hay un vacío, hay necesidad de paz, hay necesidad de dirección, hay necesidades materiales, y venimos a Él y queremos que el Señor de alguna manera nos conteste. Y eso es lo que el Señor está haciendo, llenando nuestra necesidad. Él quiere hacerlo, pero claro, solo va a ocurrir si se saca el agua, porque allí el agua ya estaba, las tinajas ahí estaban, el agua como la palabra ahí está, pero solamente si se saca es que ocurre el milagro. Entonces, como digo, vemos que si hay al día de hoy, este evento hasta el día de hoy trabaja. No en el sentido que el Señor nos está llenando de vino, pero sí está hablando del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Cuando llegó su hora, derramó su sangre, porque el vino viene a ser la sangre que Él derramó para limpieza de nuestros pecados. Y hermanos, la sangre, el efecto de la sangre lo que hace es limpiarnos de pecado. Hoy en día a veces yo escucho personas que dicen, manda a tu hijo y que lo envuelva en la sangre de Cristo. Eso no va, eso no es bíblico, porque la sangre de Cristo no es un amuleto de buena suerte. La sangre de Cristo lo que hace es limpiar de pecado nuestras vidas. Eso es lo que hace la diferencia. Ese es el uso de la sangre de Cristo. Y eso fue lo que Cristo le está contestando a María cuando le dice, aún no ha llegado mi hora. Tercer punto, que van a tener mucho tiempo para muchos anuncios. El comentario de Juan, los versículos 11 y 12. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria,
y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahora, encontré, ¿no? Y aquí por favor no intento copiar al pastor, pero sí tengo que ir en este caso al griego. Hay dos palabras en la Biblia. Hay una que se traduce milagros, y viene de la palabra dinamis. La encontré escrita en algunos lugares y en otros la escriben como dunamis. Este es el equivalente de milagro. Pero hay otra que se llama señales. Y se viene de la palabra semeion o simeron. Así que, quién sabe griego, no sé. Algunos libros lo escriben de una manera, otros lo escriben de otra. El punto es que hay dos palabras: milagros y señales, y a veces confundimos las dos. ¿Cuál es la diferencia?, va a preguntar alguien. Ya me preparé para eso. Dice, milagros ponen de relieve el poder que los ejecuta y generalmente se reciben con temor reverencial. Los milagros ponen de relieve el poder que los ejecuta y generalmente se reciben con temor reverencial. Entonces, ¿qué de las señales? Las señales tienen un carácter revelador y dan a conocer algo de Dios que antes estaba oculto. Entonces, esta habla más de quién ordena el milagro prácticamente, y esta habla de quién fue el que lo envió. Esa es la diferencia de ambas. Y Juan está más interesado en mostrar no los milagros, sino señales. Hoy en día, hermanos, se habla de milagros, y en la televisión vemos milagros. La Biblia realmente solo habla de 3 períodos de milagros. Una fue en el tiempo de los profetas, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles. Son los lugares donde uno puede ver milagros hechos en cantidad. Pero la razón y el propósito era dar a conocer de dónde venían, en la autoridad de quién estaban actuando esas personas. Venían los profetas, Elías, Eliseo, hicieron milagros. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Con el mostrar de parte de quién venían. En el tiempo de Jesucristo hubieron milagros para mostrar también el poder de quién estaba actuando, de su Padre. Los apóstoles hicieron milagros para mostrar en el poder de quién estaban actuando. Sin embargo, hermanos, los milagros no cambian las personas. A veces nosotros reclamamos por milagros, pero los milagros no cambian las personas. Sí nos gustan los milagros, porque si estoy enfermo, me sana. Pero muchas veces, ¿qué ocurre en nuestro corazón? Como que ya media vez ya sano, ya estoy bien, ya no necesito de Dios. Si usted nota en la Biblia, los tiempos, ocurrieron periodos de milagro, pero la gente siempre se apartaba. Los hebreos vieron milagros y siempre se apartaban. Cuando Moisés los lleva por el desierto y les trajo codornices, descendía el maná, salía agua de la roca, pero el pueblo siempre seguía pecando. Siempre querían más y más y nunca estaban satisfechos. Entonces los milagros no es lo que transforma. Dicen los evangelios que si las personas seguían a Jesús no era por los milagros, sino por la autoridad con la que él hablaba. Lo que transforma es la palabra. Yo no estoy diciendo, hermano, que usted no desea un milagro. Cada día yo creo que tenemos cientos de milagros. Los podemos ver, el amanecer, el hecho de estar vivos, el que Dios nos provee, los podemos ver.
Pero más que estar enfocados en eso, admiremos las palabras de Dios. Porque es realmente lo que nos transforma a nosotros. Entonces las señales, como digo, no son meros actos de poder y fuerza, ponen en relieve que Dios está obrando en Jesús y está presente en Él. Por eso sus discípulos dice que pudieron ver la gloria. Por eso sus discípulos pudieron ver la gloria de Dios en ese evento que estaba ocurriendo. O sea, ese es el propósito y esa es la diferencia. Y por eso Juan está en lo que vamos a estar viendo en muchos de los diferentes clases que vamos a ver diferentes señales, 7 señales, porque cada una de ellas estaba tratando de mostrar Jesucristo es Hijo de Dios, que no quedara ninguna duda, que los discípulos quedaran convencidos. Ahora, hermano, si nosotros hubiéramos, como decía el pastor ahora en la mañana, si usted no es judío, es gentil. Si es judío, pero si no, somos gentiles. Me pregunto, si nosotros hubiéramos estado aquí, ¿este evento hubiera causado esa impresión en nosotros como gentiles? Pues hubiera sido bien difícil. ¿Saben por qué razón? Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 1. Yo sé que allá afuera escuchamos muchos mensajes en la radio, en la televisión, y se hablan de señales, de milagros, que nuestros hijos van a profetizar y cosas por ese estilo. 1 Corintios capítulo 1. Acompáñenme los versículos 21 al 24. Con el énfasis vamos a hacer en el versículo 22. Mira lo que dice. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como dije, el énfasis en este versículo 22. Porque los judíos piden señales, y los griegos, que vendrían a ser los gentiles, buscan sabiduría. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir con este versículo, hermanos? Este versículo 22 está diciendo, los judíos, y si hubiera aquí un judío, tendría sentido. Las señales son para ellos, los ilumina, pueden entender. Pero las señales no están para los gentiles. En cambio, los griegos dicen, buscan sabiduría, buscan conocimiento. Cuando usted está leyendo y se está informando y ve los avances de la ciencia, lo que la ciencia revela y viene a confirmar lo que la Biblia dice, usted dice, wow, o sea, lo que hemos tenido aquí, o sea, es cierto. Hoy en día sabemos que para hacer una operación hay que dormir a la persona. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? ¿Qué fue lo que Dios hizo con Adán? Lo durmió. O sea, ya Dios lo ha hecho antes. El hombre no es que esté inventando algo nuevo, sencillamente, si vamos con esos ojos de buscar cada una de las cosas que el hombre se llama a sí mismo que las ha inventado, ya Dios las descubrió. Ya Dios las ha creado antes. Entonces los judíos buscan señales. Por eso a ir con los judíos, y ellos hablan de sueños. Claro que Dios se está manifestando, los musulmanes están siendo ganados hoy por sueños. Dios se está revelando directamente a ellos a través de sueños. Y aquí estamos nosotros, los griegos, queriendo agarrarnos de los sueños. Cuando a nosotros es la sabiduría, el conocimiento. Pero al final dice, realmente lo que salva no son ni las señales, ni el conocimiento, sino Jesucristo. Jesucristo.
Y eso es lo que Juan está tratando de dar a conocer al Señor Jesucristo para nuestras vidas. Y me queda un puntito más. Si regresamos a Juan, los últimos versículos del que vamos a leer son del 13 al 16. Si alguien me lo lee, por favor. Juan capítulo 2, del 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Gracias. Un solo punto aquí en todo esto, porque es algo que pide la lección, pero por cuestión de tiempo no lo voy a desmenuzar. Pero si entendemos lo que está pasando, era de que el pueblo judío adoraba en un solo sitio. No importa de dónde estuviera, aquí está el templo, la gente venía de todas partes para adorar en el templo. Ahí estaba Dios. Pero lo que había sucedido es cuando la gente venía y se presentaba delante de Dios, ahora nosotros le decimos: Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, y esa es la oración que hacemos. En aquel entonces, cuando Jesucristo no había sido crucificado todavía, la gente compraba un animal de acuerdo a su condición económica, ponía las manos sobre ese animal como un acto que estaba transfiriendo su pecado en ese animal, y luego este animal era sacrificado. Era como una preparación. Cristo, como buen maestro, va preparando a la gente antes de que ocurra el evento principal. Pero lo que llegó a suceder es que el templo todo se había echado a perder. Ya la gente ya no estaba llevando. La idea era que la gente llevara desde su casa, llevara el cordero sin defecto, como Dios lo había especificado en su palabra. Pero lo que sucedía, la gente es que ya no llevaba nada desde su casa. Como quiera, allá afuera venden. Y lo que vendían, los animales que estaban vendiendo, ya no eran animales frescos, limpios, sin defecto. Era cualquier animal. Entonces la gente, los cambistas, porque venían judíos que estaban en otras partes, traían ¿qué? Colones, quetzales o cualquier otra cosa, y los que llegaban a cambiar allí. ¿Cómo de Guatemala? Es que mi acaba de regresar de Guatemala, por eso. Llegaban allí, cambiaban por dólares, y ya con eso compraban el animal. Pero lo que habían hecho del templo, en lugar de ser un lugar de adoración, un lugar de tener el encuentro con Dios, lo habían hecho un mercado. Entonces, si algo tenemos que tener cuidado para nosotros hoy en día, hermanos, tenemos este templo no en el sentido físico, pues es un edificio. La Biblia nos habla ahora que Cristo no mora en este edificio físico, mora en el nuestro. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿qué estamos haciendo con este templo? ¿De qué cosas le hemos llenado como a Jesucristo, que cuando se presentó le desagradó? Pensemos por un momentito, si Cristo viniera en este momento a cada uno de nosotros en persona, y así como cuando los soldados hacen revisión de todo, le ponen al pelotón y va el general o el teniente y va revisando a cada uno y le va arreglando que está mal vestido, mal puesto, ¿cómo nos encontraría Cristo a nosotros? Con nuestro templo. ¿Qué sentimiento nos encontraría? ¿Qué pensamiento nos encontraría? ¿Qué acciones nos encontraría haciendo que a Él le desagradaran? Y lo que vemos es que Jesucristo se enojó.
Y el enojo de Jesucristo siempre tiene que ver con las cosas de su Padre, con los negocios de su Padre. Y él encontró que el templo no estaba siendo usado para el propósito que debía de ser. Así que en esta mañana reflexionemos. ¿Qué tenemos en nuestro templo? ¿Le agrada a Dios todo lo que tenemos? ¿O habrían cosas que Dios se enojaría con nosotros? Y lo primero que haría él, como lo que hizo con ellos: sacarlos. Hagamos con ese pensamiento. Vamos a orar.